Ya estamos en contacto con la doctora Soledad de Franco y con esta columna en la piel del psicópata. Te damos la bienvenida, buenos días. Están todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Con mucho frío acá. Mucho frío, sí, aunque me quedo con el día de hoy en comparación con el frío de ayer. Que ayer estaba muy frío en Montevideo y hoy está como un poquito más agradable. Ay, qué lindo. Sí, es cierto. Además atravesamos unos días de humedad tremendos. No sé cómo Ah, estuvo allá, pero re pesado. O era sea, un pasamos. jabón los pisos. Sí, sí, sí. Pasamos por todo, en realidad. De jueves, viernes, Y sábado, una humedad impresionante. Después lluvia, frío, viento, de todo. La verdad que sí, pasamos por un poco por todas las estaciones, creo. por todo. Pero lo bueno es que estamos acá de vuelta, Sí, claro que pese a sí. todo. Obvio. Eso siempre. No hay chances. Siempre, ¿verdad, Katy? Así es. Así que bueno, me alegra estar de vuelta con todos ustedes compartiendo un poquito este espacio, ¿no? Ujú. Que tiene la finalidad de seguir aprendiendo de psicopatía y sobre todo transmitirle a todos ustedes, ¿no? A la audiencia, acerca de la psicopatía cotidiana. Vos sabés que yo me quedé, Katy, enganchada Ujú. el martes pasado, escuchándolos a Esteban y a vos, que después de la columna lo que hablaban, Ujú. y trataban un tema muy interesante, ¿no? Que creo que es de las cosas que a la gente más le puede pegar porque es práctico, es de la vida diaria, y es el hecho de cómo impacta a nivel judicial la conducta de los psicópatas. Ujú. Pero no me estoy refiriendo ahora en este momento a los psicópatas criminales, ¿verdad? Claro. A los psicópatas forenses, no. Sino a aquellos psicópatas, ¿sí? Que se disfrazan como personas comunes, o sea, que tienen una apariencia de normalidad absoluta, Ujú. pero que reúnen todas las características, o todas no, la enorme mayoría, la gran mayoría de características descriptoras de psicopatía, que también le llamamos rasgos descriptores, Ujú. y que hemos venido comentando Sí. en estas previas charlas o encuentros. Y es muy importante esto, uniendo un poco lo que ustedes conversaban la vez pasada, con algunos intercambios que tenían en redes de gente que me ¿no? Mm. Entonces me han dicho, bueno, ¿y vos por qué si sos abogada estás tan metida con el tema de la psicopatía, no? Entonces lo que yo trato de explicarles, y ahora lo quiero hacer con la audiencia, es que uno de los ámbitos mayormente afectados, ¿sí?, por la conducta de los psicópatas Mm. es la actividad judicial, Claro. ¿sí? Les explico por qué. Hagamos un mini repaso. Ujú. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los psicópatas son ególatras? O sea, ellos se sienten al nivel máximo en la escala, o sea, de la creación, ¿no? Se sienten a su vez todopoderosos, ¿sí? Con derecho a todo. Entonces, eso, cuando uno lo traslada a la vida práctica, ¿sí?, conlleva que en marcos de situaciones conflictivas, como puede ser, por ejemplo, una separación, ¿sí?, un Ujú. divorcio, Sí. más si hay hijos y sobre todo, incluso por encima de los hijos si hay bienes, las personas van a encontrar que el psicópata, ¿sí?, encuentra en el Poder Judicial, en el ámbito judicial, y no en el Poder Judicial, en el ámbito judicial, Ujú. ¿sí?, un escenario muy propicio, muy fecundo, ¿sí?, para que ellos desplieguen todas sus artimañas y estrategias escénicas. Ujú. ¿Con qué? Con la finalidad de alcanzar, ¿sí?, sus fines propios, Claro. ¿verdad? Entonces es importante esto, que tengan presente que para el psicópata
la justicia, el procurar, bueno, que tras un divorcio, una separación, cada uno se quede con la balanza en equilibrio, tanto en bienes como en hijos, lo que el psicópata va a buscar y van a ver en la vida práctica es quedarse con absolutamente todo. Qué sinvergüenza. Y cuando digo todo, es todo, en el más sencillo y absoluto sentido de la palabra. Es todo. Y sobre todo con los bienes que construyeron a lo largo de la relación, ¿verdad? Que se termina o se parte, el psicópata se siente con el derecho a quedarse con la totalidad de derechos, ¿sí? Incluidos los bienes, pero sin ninguna obligación. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando ustedes van a poder ver que el psicópata, además en su adicción tremenda, que ya lo habíamos comentado, a la adrenalina, la necesidad de adrenalina, porque ellos se aburren muchísimo, entonces necesitan siempre generar controversia. Claro. Donde no hay problemas, el psicópata no se preocupa, los crea. Entonces, el daño que debe causar, perdón, Soledad, en la familia, esa adrenalina que quiere vivir permanentemente el psicópata, ¿no? Más allá de lo que es mismo lo que implica una separación, las peleas, ni que hablar de quedarse con los bienes, de la forma que puede afectar a la familia, ¿no? Totalmente, Katy, porque ¿qué ocurre? Ellos, es esa mezcla, ¿no? Esa necesidad de tener estímulos intensos para que los sacuda de ese aburrimiento existencial o aburrimiento vital que tienen. Entonces siempre están buscando generar conflictos, problemas, ¿no? El psicópata van a ver que en la vida social es esa persona que no tiene amigos y que en general siempre está en conflicto con el universo, ¿no? Más o menos visible, pero siempre está en conflicto. Y no me refiero a conflictos con la ley penal, sino en disputas, que no tiene amistades. Pero volviendo al tema, en el marco de la separación, el psicópata se va a valer de las leyes vigentes, ¿sí? De las normas, ¿verdad?, que rigen la convivencia social. Las conoce. Exacto. Perfecta tu acotación, porque recuerden que el psicópata no es ningún enfermo, el psicópata es consciente del daño que hace 100%, conoce las normas, sabe lo que está bien, lo que está mal, pero pese a todo eso, hace primar su necesidad, ¿sí?, de alcanzar sus propias metas. Es que lo toma como herramienta. Lo toma como herramienta, que puede ser que esas leyes que tiene vigentes los toma como herramienta, como insumo para ampararse en ellas. Porque recuerden, para la audiencia, ¿no? Ni que hablar que no solo estamos hablando de hombres, sino de mujeres. Y ahí en realidad es como más complicado aún por las leyes que amparan justamente actualmente. Totalmente, Katy. Es bien interesante tu acotación porque las leyes se convierten en medios, en herramientas, como claramente tú lo decís, para el psicópata, pero no como herramientas de justicia, claro, sino como herramientas de venganza. Qué tremendo, porque ¿no? ¿qué ocurre? El psicópata, a su vez, ve en la pareja, ¿sí?, vea una cosa, porque el psicópata, no olviden que en el relacionamiento humano en general, ¿sí?, se vincula a través de un mecanismo que se denomina cosificación. Entonces, como el psicópata ve a todas las demás personas, incluida su pareja y sus hijos, los ve como una cosa, como un objeto que está destinado y creado para satisfacer sus necesidades, obviamente no los considera sujetos de derecho, no los considera personas que tienen sus derechos, al igual que el psicópata. Entonces, ¿qué va a pasar? El psicópata, como es muy astuto, no es inteligente, pero sí es muy astuto, o sea, tiene esa habilidad práctica de saber por dónde pegar, ¿sí?, y cómo ingresar
cuáles son las debilidades del propio sistema, como dice Katy, claramente las utiliza. Claro. Entonces, utiliza, por un lado, a los hijos en el marco de las separaciones como rehenes. Son los rehenes naturales del psicópata. Muchas personas me dicen, bueno, ¿por qué si los psicópatas no quieren a nadie, tienen hijos? Bueno, tienen hijos precisamente porque en su mentalidad fría y calculadora han evaluado previamente que esos hijos le van a reportar algún beneficio. El beneficio que le den esos niños al psicópata va a depender. Algunos, quizá el tener hijos le va a dar la apariencia de normalidad y les va a permitir figurar socialmente como padres o madres comunes y corrientes, normales. O figurar como buenos padres o buenas madres, ¿no? Exactamente, Katy. Es que además, tú sabes que es muy interesante esto que tú planteas, porque el padre o la madre psicópata en el juicio siempre se va a presentar como, y esto anótenlo porque es de manual, siempre se va a presentar como la madre o el padre modelo. Claro. Pero modelo, ¿en qué sentido? En que es el que vela por la estabilidad emocional, psicológica, económica, educativa, absolutamente es ese padre o madre perfecto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este padre o madre tan abnegado, tan perfecto, tenga los hijos que tiene? Porque acá ingresamos a otro tema, Katy, que cuando se producen estas separaciones tan complejas, al ser los niños tomados de rehenes, él o la psicópata se encargan permanentemente, porque es una tarea diaria, innegable y constante, de llenarles la cabeza a esas criaturas. Y sobre todo esto aplica cuando quien se queda con los niños es la madre. ¿Por qué? O me expliqué mal, perdón. Se da más frecuentemente en las madres porque naturalmente son quienes se quedan con los niños, con la tenencia. Entonces, ¿qué pasa? Las criaturas se levantan, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan veneno en contra del otro progenitor. Claro. En el caso de que quien tuviera la tenencia excepcionalmente fuera el padre y este padre tuviera las características de psicópata, pasaría exactamente lo mismo. Porque recuerden que la psicopatía no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión de sexo o de género. No tiene nada que ver. Es una personalidad y que por tanto aplica a hombres y a mujeres. Entonces es importante, Katy, esto, que esas criaturas viven en ese ambiente en el cual todo el tiempo se les habla pestes del otro padre no conviviente, y eso va a generar a lo largo de la crianza de ese niño que o el niño se someta ¿sí?, a la voluntad del psicópata y por tanto, por un mecanismo de supervivencia, trate de entablar una especie de alianza con el progenitor psicópata para sobrevivir y no quedar en el bando contrario. Es como y por tanto, asumir y enseguida, y por tanto, cuando el niño para sobrevivir se queda del lado del progenitor psicópata, ¿saben cuál es el gran problema? Va a empezar a copiar las conductas de ese progenitor psicópata. Y ahí es cuando vemos, y acá es cuando, por ignorancia del tema de la psicopatía en el ámbito judicial, vemos, ¿sí?, informes de psicólogos, ¿sí?, que dicen que tal niño tiene conductas disruptivas, que tiene conductas lindantes con lo asocial, que es un niño manipulador, que se resiste a los límites, que es un niño que miente, que es un niño que prioriza todo lo material a lo que son las relaciones humanas.
Sin embargo, como no está preparado el sistema porque desconoce acerca de la psicopatía, no está preparado para verla, ¿qué pasa? Qué fuerte Piensa eso. que son conflictos de la edad. Perdón, Katy. Qué fuerte eso que decís, de que el sistema no esté preparado para estudiar estos perfiles que en realidad pueden estar a la vuelta de cualquier esquina o en miles de relatos que escuchan a diario, ¿no? Totalmente. Es que ¿sabés qué pasa, Katy? Mi lema en psicopatía en Uruguay, ¿no? Es, solo podemos defendernos de aquello que conocemos. Y como de psicopatía es un universo, lo que se desconoce, ¿sí? Es amplísimo. La laguna de ignorancia, de desconocimiento sobre el tema. ¿Qué pasa cuando los peritos o los psicólogos tratantes de estas criaturas ven niños con estas características que te decía, que son tremendamente manipuladores, resistentes a los límites, que no respetan los derechos de sus compañeritos, que son los chiquilines que después terminan en problemas escolares también por falta de adaptación a las reglas del colegio, por no respetar a sus compañeros? Ahí lo que el sistema generalmente, y sobre todo cuando estas criaturas se acercan a la edad de la preadolescencia, ¿sí? Y ni te digo cuando ya están en la adolescencia, dicen, ay, bueno, es normal porque están en una etapa conflictiva, naturalmente. Claro. No es tan normal, hay que evaluar el contexto. ¿Por qué? 2 más 2 es 4. Si tú estás en un proceso judicial en el cual tenés ejemplo, porque es lo más frecuente, los hijos siempre se quedan con la madre, o en el 95% se quedan viviendo con la madre. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una madre que comparece ante el juez y dice que es la madre modelo, la madre abnegada, la madre que posterga su realización personal y profesional en aras de la educación de sus hijos. Esto lo veo todos los días, por eso me imagino. Lo digo hasta con este énfasis, ¿no? Y a su vez tú ves niños que tienen unos problemas de conducta muy serios, ¿no? Que son manipuladores, que son mentirosos, que incluso tienen expresiones de crueldad. Yo lo he sentido en algunas criaturas que le dicen al padre, ojalá te mueras, ojalá te pise un auto. Y entonces, de llegar a manipular a los propios padres, ¿no? Niños, adolescentes, claro. Totalmente. Es que, ¿qué pasa? Ellos, Katy, viven, como yo te decía, desde el desayuno hasta la cena, en un ambiente, en una cultura psicopática. Y la cultura psicopática está caracterizada por la manipulación, ¿sí? Constantemente como medio de relacionamiento, por la adopción de relaciones utilitarias. Esto es, no tengo un amigo porque quiero a esa persona, la aprecio, porque soy feliz con él, porque comparto momentos gratos, sino porque ese compañerito, ese amiguito, me puede dar tal o cual beneficio, o le robo los apuntes, o le copio en los exámenes, ¿sí? O lo uso como cómplice para hacer determinadas cosas. O sea, el niño hijo de psicópata, no todos, porque eso lo podemos tratar en un capítulo aparte, hay otros niños hijos de psicópatas que reaccionan en las antípodas, pero muchos niños hijos de psicópatas reaccionan a esa crianza horrorosa que tienen, ¿sí? Emulando, imitando lo que ven a diario. ¿Y qué pasa? Que como el sistema no está preparado para reconocer la psicopatía, lo atribuyen a temas de la edad de la criatura, sobre Soledad, todo cuando está en la preadolescencia. Justo que estás hablando de los niños, ¿no? Tenemos una consulta en Twitch por parte de un oyente que nos dice, quería preguntarle a la doctora si estar bajo la influencia de un psicópata puede degenerar en algún trastorno psicológico en los niños. Sí, sin duda. Claro. Sin duda de que sí. Les puedo contar, eso ya me excede un poquito el tipo, claro, la parte psicológica.
La parte psicológica, sí les puedo decir, porque eso es más, lo vemos cuando tenemos que evaluar los daños generados por estos progenitores psicópatas, ¿sí? Uno ve que son niños que se crían con enormes inseguridades, con carencias afectivas tremendas, ¿sí? Porque recuerden que el hijo del psicópata vive muchas cosas menos en un ambiente amoroso, ¿sí? Porque el amor no existe para el psicópata, claro. Es un bicho raro, algo que nunca jamás va a comprender porque no lo puede sentir. Entonces, lo que ocurre ahí, Katy, es que esas criaturas adoptan distintos mecanismos. Hay niños, como yo te decía al principio, bueno, que se someten al psicópata, incluso tratan hasta de aliarse con el psicópata porque piensan, mi mamá o mi papá es de este modo, si yo me lo pongo en contra, voy a pasar a estar en el lugar del papá o de la mamá no conviviente. O sea, va a pasar a ser un delincuente. Y por tanto va a recibir todo tipo de ofensas de parte de él o la psicópata. En cambio, y por eso se alían, hay otros niños que se someten, ¿sí? Pero se someten desde como de una posición de resignación, claro. ¿Sí? Que tratan de sobreagravar al progenitor psicópata, pero ¿saben qué? El psicópata es un cocodrilo, ¿no? Yo siempre les pongo este símil. Cuanto más le das, más quiere en todas las áreas de la vida. Es insaciable, es incansable. Le das, no sé, una presa de comida y el bicho se te va a venir encima porque quiere más. Y bueno, el psicópata es así. Entonces, ¿qué pasa? El niño, este otro niño que trata como de sobreadaptar, de ser súper adaptado, de no generarle problemas al psicópata, va a tener una autoestima espantosa, pobrecito, y probablemente, porque eso sí se ha visto en las investigaciones de la escuela argentina, cuando sea adulto va a elegir una pareja con muy similares características a las que tiene el progenitor psicópata. Y eso es tremendo. Claro. Porque es una garantía o es un pasaporte, un pase libre a la infelicidad. Sí, y me imaginaba además a ese niño criado en ese ambiente, sin desarrollar ni siquiera una inteligencia emocional. Creo que evidentemente, ojalá que no fuera así, pero digo, lo primero que va a aprender es a imitar las características del psicópata, ¿no? A esa manera de relacionarse y de moverse en el mundo. Totalmente, pero Katy, son niños que tú los ves chiquitos, por eso te digo, hay distintos y estaría bueno hasta un día hacer capaz que una charla puntualmente sobre hijos de psicópatas, pero tú vas a ver que estos niños, por esa necesidad de aliarse con el psicópata para no padecerlo o de sobreadaptarse y decirle amén en todo, son niños que pierden su propia esencia. Uno va a terminar convirtiéndose eventualmente incluso hasta en un antisocial cuando cumpla los 18 años o en una social antes de los 18, porque son niños que como ven como normal la depredación hacia un tercero, el quedarse con los objetos del otro padre, el robar desde las más diversas formas, todo tipo de fraudes. Sí, ver al otro como un enemigo, si se quiere, ¿no? Exacto, y además ven al otro no solo como un enemigo, sino también como una fuente de provisión. Entonces siempre están en esas relaciones utilitarias. Y claro, ¿qué les va a generar? Que el resto de la sociedad, las personas más normales, los rechace. No los van a querer a esos niños, sus compañeritos de clase
más normales, ¿no? Y digo normales siempre recordando que no es discriminatorio porque después saltan con eso, no, normales en el sentido de que pertenecen a un 97% de la población y por tanto a una franja mayoritaria, ¿verdad? Porque son niños tan disruptivos, incluso en algunos casos tienen tanto veneno, pobrecitos, pero no de cosecha propia, sino que lo han mamado del progenitor psicópata, que claro, lo esparcen en su entorno y generan resistencia a sus propios congéneres, o sea, a la gente de su propia círculo, de su propia edad, los rechaza, no los quiere. Claro. Y los otros niños, los que más se adaptan, los que son más perfil bajo, después tienen unos problemas psicosomáticos en general muy grandes. Son niños tristes, son niños apagados y que viven una incertidumbre absoluta, total. Claro. Es tremendo. Vos sabés que acá, por ejemplo, hay varias personas que están mandando mensajitos. Por ejemplo, Claudia nos decía, espectacular la columna de Soledad, la psicopatía en el ámbito judicial, explicado con tanta claridad. Dice además, el progenitor psicópata tiene las mayores posibilidades de manipular a sus hijos y a su vez esos hijos, para poder sobrevivir, generalmente se asocian al psicópata. Manipulación y psicopatía van de la mano, ¿viste? Cómo vamos interpretando y rearmando el discurso a ver si la doctora está de acuerdo. Sí, totalmente. No saben lo feliz que me hacen, porque, a ver, yo siento que darles estas gotitas, ¿no? Compartir este ratito con ustedes, es darles herramientas para que se puedan proteger en la vida. Obviamente que esto no es un curso de psicopatía, pero sí son pequeños tips, pequeñas alarmitas, claro. ¿Sí? Y para que ustedes incluso puedan empezar a investigar sobre el tema, abrir la mente a eso. Y esta persona que escribió, Claudia, me parece que lo tiene clarísimo, que psicopatía y manipulación van de la mano. Claramente que lo van. Sí. ¿Sí? Porque el psicópata hace lo que sea necesario en su cabeza, que no entra en la nuestra, pero la suya está más que válido y es justificado por su particular forma de ser, para lograr su finalidad. Y como para responder la pregunta incluso previa, yo le podría decir a la persona que envió la pregunta que es muy frecuente que los hijos de psicópatas tengan déficit altísimos de autoestima y que eso se traduzca cuando se hacen adultos en que van a elegir personas que constantemente van a estar avasallando sus límites, del mismo modo en que lo hace el progenitor psicópata. Sí, porque es el lugar donde se siente cómodo en realidad, ¿no? Porque es lo que conoce. Exacto, es su zona de confort. Eso es lo triste. Tremendo. Entonces, es muy, muy complicado. Y por eso es una llamada de atención a todas las personas y sobre todo a los psicólogos, a los psiquiatras, por supuesto que a todos los abogados y sobre todo los que ejercen en el ámbito de familia, a que se formen sobre psicopatía. Afortunadamente, Katy, tú sabes que estamos logrando... no en Uruguay porque hemos tenido una negativa cerrada. Qué tremendo. Supina, pero en el exterior empezar a dar charlas y formación para colegas y tú no sabes qué receptivos que han sido y qué positivo ha sido eso, ¿verdad? Pero a nivel académico, en el ámbito uruguayo, es como que me estás hablando chino y además es insólitamente, pero estamos hablando de personas muy formadas que piensan que el psicópata es algo similar al esquizofrénico, o sea... Como si fuera una patología. O sea, confundir a un enfermo con uno enfermo, ya estamos en problemas serios. Entonces, yo pienso que... es muy importante eso, que tengan presente que en lo judicial el psicópata siempre va a ser ese generador constante de problemas y por favor recuerden que también siempre va a ser ese padre o madre modelo, pero modelo con todas las letras,
porque son ejemplos y se presentan como ejemplos de todo lo que está bien. Y a su vez no van a dudar en tirarle toda la tierra y toda la basura al otro padre o madre, alegando todo tipo de barbaridades. Y aquí es cuando también después ingresamos ya en un terreno muy complejo, pero muy real, que es el de usar la ley de forma inapropiada, al punto de que me valgo de mecanismos, como por ejemplo la posibilidad de denunciar, con el fin no de hacer valer un derecho, sino con el fin de perjudicar al otro. Y como esta gente manipula tanto a los niños, y el psicópata no solo hace, sino hace hacer, entra en la mente de sus hijos en este lavado diario de cerebro y los convence, incluso en muchos casos de abusos sexuales, miren lo que les estoy diciendo, que nunca existieron. Acá en Uruguay no se habla mucho de eso, pero si entran a páginas, por ejemplo, argentinas, van a ver que asusta el movimiento que se está generando, ¿sí?, contra las falsas denuncias, y que, ojo, en ese movimiento están incluidos, no se imaginen que solo hombres, no, son hombres y mujeres. No, y que las denuncias los hagan los niños es tremendo. Es tremendo porque además, en algunos casos, algunos denunciados se han terminado quitando la vida. O sea, estamos hablando de temas muy serios. Algunos se han terminado quitando la vida y hay otros casos que no han sido tan graves. Hay ese extremo, pero sí son personas que terminan, por ejemplo, con una privación de libertad y después del juicio se termina comprobando que la denuncia era falsa. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hay que hacer con esa persona que denuncia falsamente? Claro. Evidentemente, sigue existiendo una desigualdad, ¿sí?, que no está basada ni en los talentos ni en las virtudes, en las diferencias emanadas de talentos sin virtudes. ¿Y por qué digo esto? Porque son las únicas dos excepciones al principio de igualdad ante la ley que la Constitución uruguaya reconoce. En Uruguay, por ejemplo, según tu experiencia y lo que has estudiado, ¿crees que hay muchos casos de falsas denuncias de abusos sexuales? Sí, te diría, no me atrevería a decirte puntualmente de abusos sexuales, porque no tenemos un observatorio, o sea, no tenemos una forma de medir exactamente, pero sí te puedo asegurar, porque lo veo no solamente en lo personal, sino en el trabajo de colaboración con otros colegas, que la denuncia falsa se utiliza como una forma rápida de alejar, ¿sí?, a la persona, a la pareja que se convirtió en un estorbo. Claro. ¿Verdad? Porque no tengan presente que por la ley la ley de género, gracias Katy, por la ley de género, basta con que una mujer vaya y denuncie, no se le pide pruebas y automáticamente el juez dispone, ¿sí?, entre otras, y sobre todo si la denunciante así lo pide, la exclusión del hogar. Esto significa que el denunciado, antes de poder ejercer su derecho de defensa, antes de poder decir, no, esto no es cierto, incluso agregar pruebas tan simples como decir, yo en ese momento en que a mí me denuncian, estaba trabajando en Rivera y me están acusando de que estaba maltratando a mi pareja en Montevideo a la misma hora y tengo pruebas. Aún así, primero se aplican las medidas que pueden ir, como te reitero, hasta la expulsión del hogar.
¿sí? Esto se materializa, ¿sí? Vos como profesional, entonces, esta ley de género 19.580, ¿la considerás como una ley negativa, digamos, para la justicia? Yo lo que considero negativo, muy negativo, es que haya ciudadanos de primera y de segunda, sin importar quién es el beneficiario. Si tú me dijeras por conveniencia y sin ningún tipo de consideración ética o moral, diría bárbaro, a mí como mujer esto me sirve, ¿verdad? Claro. Pero no es ni mi forma de pensar, ni tampoco cómo debe ser el derecho, porque ha llevado una vida, que es lo que la gente me parece que no logra entender, conquistar determinados derechos. Con esto no estoy diciendo que no haya que reprimir severamente a esos hombres que maltratan a mujeres o que maltratan niños. Por supuesto que sí, hay que hacerlo, porque es algo debido. A lo que me opongo abiertamente es al hecho de que se adoptan estas medidas y no se cumple, porque claramente no se cumple con un precepto legal que impone que en un lapso muy breve, tras la adopción de las medidas, el juez que adoptó las medidas, por ejemplo, de distanciamiento, de prohibición de comunicación o incluso de expulsión del hogar y la prohibición de contacto con los hijos, ¿verdad?, tenga una audiencia en un lapso muy breve para poder traer a esa persona, a quien sacaron de la casa, a quien la despojaron de absolutamente todo, y le digan, bueno, señora, a ver, ¿qué tiene que decir usted frente a la denuncia que le presentó su pareja? Claro. Si eso no se da y las medidas se perpetúan 6 meses y no hay una audiencia en un plazo breve, estamos a merced de que cualquier persona denuncie cualquier cosa y basta que la denunciante sea mujer para que el denunciado termine en la calle. Porque eso es a los efectos prácticos. Y yo sé que a la gente le molesta mucho porque esto va contra cultura, va contra una tendencia, una moda, pero ¿saben cuándo les deja de molestar? En el momento que tienen a un padre, a un hermano o a un hijo denunciado. Bueno. Y ahí es cuando se acuerdan de la justicia. Eso te iba a decir. Acá concretamente en Bajo la Lupa, vino el papá de Mastandrea, el caso Mastandrea en Uruguay, ¿lo conoces? Bueno, por ejemplo, él ha venido acá y se ha tratado largo y tendido ese caso, que creo que es un claro ejemplo de lo que estás comentando justamente, ¿no? Sí, totalmente. Es que es muy triste, pero pareciera que las personas aprendemos, y me incluyo, ¿no? Aprendemos no por experiencia ajena, ¿sí?, ni por los antecedentes que demuestran los procesos históricos, y no es así. O sea, la persona aprende en general solamente cuando lo negativo o lo adverso le toca en carne propia. Por eso qué bueno sería que estos espacios dieran la posibilidad de que la gente al menos se abriera a pensar, si no está bueno, empezar a tener un pensamiento crítico respecto incluso de las leyes. Claro. ¿Verdad? Yo creo que una ley justa es aquella que protege de igual modo a hombres y a mujeres y por supuesto a los niños, porque como no hay un lobby, como no hay poder detrás, no se sabe, pero créanme que sorprendería a lo que se ha llegado, ¿sí?, con el abuso, ¿sí?, de esta ley, ¿verdad?, al punto de que existe cada vez mayor cantidad de hombres maltratados. ¿Y saben lo que es? Y esto es hasta algo tragicómico lo que les voy a comentar.
Hay hombres que vienen y después cuando generamos confianza, ¿no? Sobre todo cuando uno los acompaña, ¿no? Como afectados por psicópatas, pero ya no de lo legal, sino un acompañamiento tendiente a la salida, ¿no? Que es una formación que yo tengo. Y ellos te dicen, ay, después de esta experiencia, porque surge y es una pregunta necesaria decir, bueno, ¿y tú pudiste volver a rehacer tu vida después de esto? ¿Pudiste formar una pareja? Ay, no, después de esto, no. Y lo más triste es que te dicen, no confiamos a las mujeres, y directamente otros te dicen, están todas locas. Entonces es todo un trabajo para decirle, bueno. Es que un muchacho, ponele, como el caso justo de Adrián, ¿no? Que justo salió ahora a colación, joven, no creo que no llega ni a los 20 años el chiquilín. ¿Qué lo espera en un futuro, ¿no? Cuando se enfrente nuevamente a una mujer o a una relación, o sea, es muy difícil de creer en alguien después de pasar por todo ese calvario. Exacto, porque son vidas arruinadas, es un calvario como decís, Katy, son vidas arruinadas, porque además lo que están haciendo con esto de que no hay una evaluación inmediata, ni se escucha al denunciado en el plazo de 72 horas, que es lo que establece la ley, no se aplica, no se hace, pero no por un tema de maldad de los jueces, no, en absoluto, sino porque están desbordados, porque como es gratis denunciar y cualquiera va y denuncia cualquier cosa y a todo se le da trámite y a las denuncias falsas no tienen consecuencias, porque no las tienen, Mira. También eso tiene dos efectos que la gente yo quiero que los empiece a visualizar. Por un lado, que los jueces son seres humanos y están desbordados. Porque para ellos también es muy difícil poder distinguir con tan pocas herramientas qué es real y qué es falso. Claro. Y por otro lado, algo que a mí me indigna en lo personal muchísimo, porque he defendido a mujeres que sí han sido muy maltratadas y que realmente con personajes psicópatas nefastos del otro lado, que se merecen todo el peso de la ley, ¿sí? Pero son personas que, como no tienen características de este tipo, no tienen características psicopáticas, son personas que realmente han sido víctimas y están súper sometidas, golpeadas en todas las áreas y sobre todo en lo emocional, también descreen del sistema y dicen, no me voy a reponer más de lo que ya estoy expuesta con este sujeto. Claro. Entonces, generalmente para esas personas que sí necesitan un apoyo, una contención firme y seria, no se les puede dar a cabalidad porque les estamos tomando el pelo a nuestros jueces con denuncias falsas y están gastando tiempo, insumos, energía en cosas que no tienen un sustento real en perjuicio de las verdaderas víctimas. A ver, que alguien a mí me diga si esto tiene un atisbo de justicia. Claro. Es tremendo, es tremendo. Soledad, nosotros agradecerte. Hemos pasado por varios temas y creo que alguna puntita podremos retomar como para la próxima, ya sea de las relaciones psicopáticas, qué pasa con los divorcios, la figura de los niños, que fue en lo que ahondamos bastante también, en cómo reacciona ese niño ante un ámbito de convivencia con una persona psicópata, y así como el caso concreto de Adrián Mastandrea. Ah, eso es tremendo. Sí, con gusto lo vamos abordando, Katy. Y hoy se dio como un poco un collage, como más abierto el tema, pero ya para la próxima, bueno, ¿y saben qué me gustaría plantearte, Katy? Capaz que estaría bueno que la gente pudiera mandarte a ti mensajes y decirte, bueno, nos gustaría un estilo encuesta que hablen de tal tema para poder ir respondiéndoles a ellos lo que les interesa. Sí. No Incluso, sé qué te parece a ti. ¿sabés que cuando te estaba comentando sobre el caso Mastandrea, una de las personas, como saben que acá en el medio, en la radio, hemos tratado el tema sobre ese caso y otros que han llegado, pero podemos armar alguna encuestita así además para compartir en redes sociales también, a ver qué temas a la gente le interesa tratar. Creo que estaría bueno. Ni que hablar. Muchísimas gracias, Soledad. Buena semana. Por favor, gracias a ti y bueno, que tengan todos un lindo día.
Chau, Que estén chau. muy bien y nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Muy bien, así pasaba con nosotros la doctora Soledad de Franco con la columna riquísima en contenido. Realmente, si recién te enganchás, si te lo perdiste, si no pudiste escuchar porque estás trabajando, estás con los nenes de acá para allá, cocinando en la calle, te recomiendo visitar nuestra página en YouTube, nuestra plataforma en YouTube, que ahí va a quedar subida la columna. Si no, escuchás después también en Spotify el programa completo para disfrutar de esta columna realmente riquísima en temáticas y de todo lo que se ha abordado con una postura bastante clara por parte de la doctora Soledad de Franco en cómo se maneja la justicia en Uruguay y sobre la ley 19.580 también. Así que, más que claro todo, agradecerles primero a Facu Vikingo Casina, como loco ahí. Meta dedo para acá, para allá. Por supuesto a todos los que están a través de Bajo la Lupa _uy en Twitch. Dice, por ejemplo, leer por ejemplo a Jaspe, que dice a veces me cuestiones si es la ley en sí misma la que está mal o es el sistema judicial que aplica sin actuar en conformidad con lo que demanda la legalidad, y algo de eso ella estuvo comentando, la debida investigación y seriedad, así como la respuesta acorde a la necesidad de los inocentes. Está todo podrido, lamentable. Víctor, que dice, Soledad, te agradezco infinitamente lo que nos enseñas. Lo mismo para vos, Katy, por traerla. Estas leyes le destrozan la vida a los hombres honestos y dejan impunes a los cobardes y degenerados. Así que saludamos por ahí. Y a Richard también, que me trae un caso de Los Ángeles, puede ser, de un padre también que cometió una aberración con sus hijos. 12 horas 52 minutos. Agradecerles a todos por su compañía, por ese calorcito que nos dan a través de sus mensajes tan lindos. No pierdan nunca la costumbre, y propongan temas, que ya la doctora también lo dejó ahí en el tapete para que ustedes vayan proponiendo temas que les guste tratar